lo cambia todo. Y sé que han de estar pensando que ya me parezco al Pelicómic o al Darth Logan, pero no saben cuántas ganas tenía de decir esa frase. ¡He querido hacer esto toda mi vida! Matrix Resurrections es una película que, desde su estreno a finales de 2021, ha sido objeto de críticas negativas por parte de la mayoría de los fans de la franquicia, siendo, a día de hoy, considerado un trabajo mediocre y decepcionante, o en el mejor de los casos, en un largometraje hecho mal a propósito con el objetivo de que Warner Bros. Dejase de explotar la saga de las hermanas Wachowski. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Matrix 4 no es solamente una buena película, sino que también se trata de una de las mejores de lo que va la década? Seguramente pensarías que ya he perdido la cabeza, y es por eso que, en este video, no solo conoceremos las principales razones por las que Matrix Resurrections es una secuela bastante destacable de la trilogía original, sino que, además, conoceremos la verdadera razón por la que este largometraje resulta ser el mejor de toda la franquicia. La película da inicio con una secuencia similar a la que pudimos ver en la primera entrega de Matrix, con Trinity vigilando a Neo a la distancia desde un hotel abandonado mientras la policía llega para arrestarla. Solo que esta vez, no se trata de la Trinity original, ni tampoco está sola en la habitación, ya que vemos como un par de personajes conocidos como Vox y Sec insinúan que la situación podría tratarse de un modal, un término que se refiere a un simulador que evoluciona programas. Es así que, mientras ambos cuestionan confundidos acerca de lo que está pasando, el grupo de agentes de la primera película arriban al lugar, ahora liderados por una nueva versión de Morfeo, quien pide informes de la situación al oficial al mando afuera del hotel. Sin embargo, este último afirma confiado que sus hombres lo tienen todo controlado, pero Morfeo le dice al oficial que sus hombres ya habían sido desvividos. Y efectivamente, la nueva versión de Trinity pelea contra los policías hasta derrotar a cada uno de ellos, pero se ve obligada a huir ante la llegada de los agentes, tal y como pasó la primera vez. Trinity huye subiendo a uno de los edificios y saltando por el tejado de varios de ellos a lo largo de un par de calles. Solo que esta vez, los agentes sí llegan a neutralizar a nuestra heroína. Confundidos, Vox y Sec se preguntan por qué la situación había cambiado tan de repente, con Vox afirmando que tal vez no se trataba de la historia que ellos creían que era. Distraída, Vox cae dentro de la escena y consecuentemente es detectada también por los agentes. Así que nuevamente comienza otra persecución en donde Vox logra saltar del edificio para caer apenas ilesa en la calle. Pero la huida todavía no concluía, así que Vox corre a ocultarse a una cerrajería. Y justo antes de que los agentes la encontrasen, la chica es salvada por el nuevo Morfeo y la lleva a otra habitación que resultaba bastante familiar. Apuntándose mutuamente con sus armas, Morfeo la interroga y le pregunta a Vox su nombre y su propósito. Y esta, además de decirle su nombre, de igual forma le dice sus significados, diminutivo de Bonnie y un error en el sistema. Luego de esto, Vox descubre que se encontraban en el departamento de Neo antes de convertirse en el elegido. Le dice a Morfeo que se encontraban dentro de un modal y también le cuenta que había sido liberada de la Matrix al ver a Neo saltar de un edificio y no caer al vacío, y que creía en la posibilidad de que aún siguiera con vida. Es así que Vox hace cuestionar a Morfeo sobre la realidad en la que vivía, y descubre que su verdadero papel en esta historia era encontrar nuevamente a Neo y liberarlo de la Matrix una vez más. Vox abraza a Morfeo y le ofrece las pastillas azul y roja, con este último preguntándose si se trataba de una elección, pero Vox le dice que la elección es una ilusión, que él ya sabía lo que tenía que hacer. Morfeo toma la pastilla roja y juntos salen del departamento hacia otra habitación completamente vacía y blanca, con Morfeo mareado y confundido durante la liberación, lo que provoca que ambos regresen a la cerrajería, en donde son nuevamente interceptados por los agentes. Morfeo y Vox huyen mientras que la chica le pide a Sec que abra otro portal, y a punto de ser baneados del chat por los agentes que les estaban pisando los talones, Morfeo y Vox logran saltar por una ventana, saliendo así de la simulación. Pienso que una de las principales razones por las que Matrix Resurrections es considerada un despropósito de película se debe a la misma razón por la que los fans de Star Wars no les gustó del todo el episodio 7 cuando se estrenó. Bueno, tampoco es como que sea muy valorada en el presente, ¿verdad? ¡Nadie te quiere! Pues el despertar de la fuerza, como todos ya sabemos, es más que nada una especie de homenaje a la trilogía original.
el cual toma demasiados elementos del episodio 4 para desarrollar su historia, al punto de ser más que nada un remake de la primera cinta estrenada de la saga, que una auténtica continuación de los primeros 6 largometrajes concebidos por George Lucas. Sin embargo, el filme también es visto bajo los ojos de varios espectadores como una metacrítica hacia los estudios de Hollywood, que se han empeñado en llenar las salas de cine con reboots y secuelas de franquicias exitosas, a costa del cariño y la nostalgia que siente el gran público por estas historias. Y no es de extrañar que muchos hayan visto la película bajo estas dos interpretaciones, pues hasta yo llegué a hacerlo en su momento, y desde mi punto de vista, creo que es bastante válido que lo hayamos hecho, pues la cinta sí toma demasiados elementos de la primera entrega de Matrix para contar su historia, y la primera parte de la cinta parece más una autoparodia de sí misma que una continuación auténtica de la trilogía original. Es solo que, a diferencia del Despertar de la Fuerza, la cuarta película de Matrix decide ser lo que es de forma deliberada para contarnos una historia más interesante de lo que deja ver a simple vista. Y el hecho de que muchas personas no lo hayan notado hasta ahora se debe al único defecto que tiene esta película, y es que la cinta sufre de una sobresaturación de conceptos, temas y planteamientos que no se terminan de entender del todo al estar desarrollados principalmente en diálogos veloces y expositivos, obligando al espectador común a tener que ver el largometraje más de una vez para que se termine de entender lo que está pasando al 100%. Así que sí, gente, para mí, Matrix Resurrections se trata de una digna secuela de la trilogía original por estas 3 principales razones, y otras 2 más, pero esas las estaremos abordando más adelante en el video. Paciencia, paciencia, mi amado. En primer lugar, la cinta se encarga de decirnos qué pasó después del final de Matrix Revolutions, en donde vemos cómo finalmente los humanos y las máquinas lograron establecer una civilización en conjunto para prosperar en armonía, tal y como el oráculo quería en Matrix Reloaded. En segundo lugar, el largometraje reconoce el sacrificio de Neo y Trinity como un evento significativo, el cual propició un verdadero cambio dentro del mundo de las películas, algo que no pasa en la más reciente trilogía de Disney de Star Wars, en donde, además de seguir viendo al Imperio como los malos poderosos y a los rebeldes como los buenos oprimidos, hacen ver como si la intervención de Anakin, Luke y Leia dentro de la historia no haya servido para nada. Y, en tercer lugar, la historia de la película funciona al igual que lo hace un modal, que, según el personaje de Vox, se define como una simulación encargada de evolucionar programas, lo que me ha llevado a interpretar a Matrix Resurrections como un filme que se encarga de recontextualizar los temas que abordó la trilogía original. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Ahora Neo ha vuelto a ser el señor Thomas Anderson, por favor no confundir con Paul Thomas Anderson, el cual se encuentra perdiendo el tiempo en su computadora, hasta que lo desconcierta una alerta que le avisa de un hackeo hacia su modal experimental, programado con el código de sus videojuegos. Extrañado, Neo se dispone a investigar más a fondo el problema, pero antes de que pudiera hacerlo, llegan un par de sus compañeros a interrumpirlo. Fascinado, uno de ellos, llamado Jude, le pregunta a Neo si se encontraba trabajando en algo relacionado a Matrix, pero este solo le dice que se trataba de un modal experimental, sin la intención de ser un nuevo juego para Binary, la empresa para la que trabaja. Entonces aparece una notificación en el teléfono de Neo, diciéndole que necesita un café antes de una junta de presupuesto. Así que Jude, entusiasmado, decide invitárselo. Ya en la cafetería, el compañero de Neo le dice lo mucho que le fascinaron sus juegos cuando era adolescente. Sin embargo, aparece Trinity acompañada de 2 niños. Y Neo queda pasmado al verla, y su compañero, al verlo renuente a ir a hablar con ella, el chico se aproxima a Trinity y se presenta. Y ella se presenta como Tiffany, quien ahora tiene 2 hijos y está casada con otro hombre. Jude le presenta a Neo, y justo cuando ambos estrechan las manos, Neo siente algo familiar, algo que no había sentido en mucho tiempo. No obstante, llega el esposo de ella y se la lleva junto a sus 2 hijos. De vuelta en su oficina, Neo sigue investigando el hackeo de su modal, pero vuelve a ser interrumpido ya que su jefe quería verlo. Una vez estando en el lugar, descubrimos que el jefe de Neo se trataba nada más y nada menos que del agente Smith, solo que esta vez con un rostro diferente y muchísimo más joven con respecto a su versión original, quien luego de citarle frases de la trilogía original, le informa a Neo que Warner Bros. Quiere que hagan una 4ª entrega de Matrix y que la harán con o sin ellos. Ante la noticia, vemos a Neo en una sesión con su terapeuta, quien le cuenta cómo durante aquella charla con su jefe no pudo evitar sentir
sentirse como si estuviera pasando una vez más por una crisis nerviosa, como si una simulación generada por computadora lo hubiese atrapado una vez más. Pero el terapeuta le informa que se trataba de algo bueno, ya que estaba demostrando un progreso notable ante su último colapso nervioso, al sentirse presionado por hacer un juego que dijo que jamás haría. Así que antes de finalizar con la sesión, vemos cómo el terapeuta le receta pastillas azules para sentirse mejor, para luego ver a Neo en la primera junta de planeación ante el inminente desarrollo de Matrix 4, la cual resulta ser una completa tortura para él. Al ver en un montaje cómo los que trataban de definir a Matrix como un todo, trivializaban y malinterpretaban todos los elementos estéticos y narrativos que habían definido a la trilogía original. Decían, Matrix es filosofía complicada e inentendible. Matrix implica caos. Matrix es una crítica al capitalismo. Es bullet time, algo que tiene que volver a ser innovador. Tenemos que volver a revolucionar los juegos. Días después, vemos a Neo reencontrarse con Trinity, ahora renombrada Tiffany, en la cafetería, en donde ambos conversan acerca del personaje de Trinity en los supuestos videojuegos desarrollados por Neo, y cómo Tiffany no puede evitar sentirse identificada con ella, relatando incluso cómo una vez le comentó eso mismo a su marido, y el hombre simplemente se rió, como si Trinity se sintió avergonzada ese día porque ella también terminó riéndose. Una vez concluida la conversación por una emergencia familiar, Tiffany se retira, y Neo se siente desconsolado, como si no pudiera estar ni un solo momento lejos de esa mujer. Tal y como lo vimos al inicio de Matrix Reloaded, volvemos a ver a Neo de vuelta en su oficina, y somos testigos de cómo la policía empieza a evacuar el edificio. Entonces recibe un mensaje de texto que, si quería respuestas, lo esperaba en los baños. Perturbado, Neo se dirige al baño y busca a Jude pensando que se trataba de una broma. Sin embargo, ve que no se trataba de su compañero, sino de la nueva versión de Morfeo, quien resulta ser creación de Neo para su modal experimental. Neo no puede creer lo que pasa, y pierde totalmente la compostura cuando Morfeo le ofrece la pastilla roja y le exige tomarla rápido antes de que el portal en el espejo se cerrase. Pero los policías llegan y empiezan a disparar contra Morfeo. Neo huye y, por suerte, una explosión que aturde a los policías le permite resguardarse en medio del fuego cruzado, creyendo que por fin había perdido la cabeza. Morfeo pelea contra las fuerzas armadas y mientras toda esta caótica batalla sucedía, aparece el jefe de Neo que, al ver una pistola tirada en el suelo, recuerda su verdadera identidad y se dispone a aniquilar a Neo. Y vemos cómo por arte de magia el elegido aparece repentinamente en el consultorio de su terapeuta, quien le dice que acababa de atravesar por un episodio nervioso que le impedía recordar cómo es que había llegado ahí en primer lugar. Neo cree que por fin se había vuelto loco, pero el terapeuta le dice que, al haber creado un juego indistinguible de la realidad, había causado que ya no pudiese distinguir lo que era real de lo que no, y que aquello podría significar un peligro para él mismo y para todos los que le rodeaban. Cae la noche, y Neo se encuentra en la cima de un edificio emborrachándose, creyendo que puede volver a volar como lo hacía antes, aún incapaz de distinguir si su realidad era una mentira o sus ficciones eran reales. En cambio, Vox lo detiene y se presenta como una persona que fue liberada al verlo tiempo atrás volando por encima de un edificio. Neo deduce que ella había sido la que había hackeado su modal, y ella le responde que si lo hizo fue porque él quería que alguien lo hiciese en primer lugar, para liberar a la nueva versión digital de Morfeo que él había creado, y que de esta forma pudiera encontrarlo y liberarlo una vez más. Así que Vox lo invita a seguir al conejo blanco para volver a encontrar la verdad, y luego de que la chica le dijese que Jude era un bot para vigilarlo y que, por lo tanto, no podía confiar en él, Neo decide seguir a Vox atravesando una puerta que los lleva a un tren en Tokio, con esta última afirmando que los portales en constante movimiento eran difíciles de rastrear. Finalmente, Vox y Neo llegan con Morfeo y el resto del equipo, quienes le proyectan escenas de la primera película de Matrix para que pudiese estar tranquilo ante las nuevas explicaciones. Es aquí cuando nos enteramos que Neo lleva más de 60 años nuevamente en control de las máquinas, quienes le habían hecho creer que todo lo que vivió en el pasado había sido parte de una historia para una saga de videojuegos mainstream que él había desarrollado, y que el hecho de que hayan tardado tanto tiempo en encontrarlo quizás se debía a la posibilidad que Neo no quería que lo encontraran, con Morfeo especulando que Neo siempre había estado del lado de las máquinas. Neo lo niega, y Vox le pide a Morfeo que se detenga. Morfeo le ofrece nuevamente la pastilla roja, y esta vez Neo decide tomársela. Pero antes de que pudieran salir de la Matrix, la policía llega al lugar y los comienzan a atacar, mientras que el terapeuta trata de manipular a Neo para que se quede en la simulación, jalándole del brazo a través de un portal en un espejo. Sin embargo,
Bugs, Neo y su equipo logran evitar esto y consiguen regresar de vuelta al tren, en donde continúa la pelea contra los policías. Neo y los demás logran huir, logra abrirles un portal, pero a través de un espejo muy pequeño. El equipo duda si cabrán por ahí, y Zek les asegura que todo es cuestión de perspectiva, y que, a medida que se vayan acercando, el portal se hará más grande. Entonces Bugs se pone en modo guerra mi compa y empuja a Neo por el espejo, haciendo que despierte una vez más dentro de su cápsula. El hecho de que las primeras cintas de Matrix hayan sido consideradas innovadoras a principios de los años 2000 fue algo que, por desgracia, también les jugó en su contra, ya que no solo los estudios de Hollywood trataron de replicar los elementos estéticos en la mayoría de las películas que se estrenaron por aquella época, sino que, además, el hecho de que el público que las vieron cuando salieron hayan hablado hasta el cansancio de los diversos temas y simbolismos que se desarrollaron a lo largo de los largometrajes, al punto de ser tergiversados por los conservadores de extrema derecha para así justificar sus ideas extremistas, han hecho que las características que verdaderamente definían a la historia de Matrix como un todo hayan perdido toda importancia y significado en el presente. De ahí que, si nos remontamos a Matrix Resurrections, la película funciona para reafirmar la importancia y significado de algunos temas de la trilogía original y de igual forma para redefinir algunos otros, como lo son el concepto de las píldoras azul y roja, que todos creíamos que se trataba de una metáfora de la libre elección, pero que, según la película, representa una analogía de la reafirmación de quiénes somos realmente y lo que verdaderamente queremos para nuestra vida, o como el nombre de la empresa para la que Thomas Anderson trabaja dentro de la cinta, Binary, hace referencia a cómo muchas personas han simplificado la historia de la saga a una simple de buenos contra malos, humanidad contra máquinas, Neo contra Smith, o como el concepto del elegido, el cual ha sido redefinido incluso desde la trilogía original, pasando de ser una figura mesiánica con el objetivo de liberar a la humanidad de la opresión de las máquinas en la primera entrega, a ser un instrumento de manipulación y control en Matrix Reloaded, para luego convertirse en un promotor del cambio verdadero al romper con el ciclo que sus creadores querían que siguiera perpetuando en Matrix Revolutions. En pocas palabras, Matrix 4 funciona como un modal experimental, evolucionando así los conceptos que desarrolló la trilogía original de Matrix, volviendo a perpetuar las características que alguna vez hicieron significativa e importante a toda esta historia, ya que, si por algo esta saga fue considerada innovadora en su momento, no fue solo por sus increíbles efectos especiales, sino también porque los temas y simbolismos que se desarrollaron a lo largo de estas 4 películas son atemporales y trascienden la época en la que salieron cada uno de los largometrajes, pero al mismo tiempo reflejando a través de cada cinta de Matrix el mundo que habitamos todos nosotros en sus respectivos presentes. Pero, ¿cuál es ese mundo que Lana Wachowski nos mostró en Matrix Resurrections y del que no teníamos la menor idea de que habitábamos en él? Pero antes de que te diga el verdadero significado detrás de toda la saga de Matrix, antes me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal si es que no lo has hecho, y que le des un buen like a este video si es que te está gustando hasta ahora, para que así podamos formar una nueva gran comunidad cinéfila aquí en YouTube. Ahora sí, sin más preámbulos, continuemos. Neo es rescatado de la Matrix por Bugs y su tripulación. Sin embargo, una vez que es llevado inconsciente a su nave, el cuerpo de Neo parece no haber podido resistir a la liberación y está a punto de pasar al otro mundo. Así que deciden reiniciar su mente y el protagonista aparece en una habitación blanca, al igual a como lo hizo en la primera Matrix, en donde se encuentra con el Morfeo joven, quien le cuestiona si la realidad hecha ficción es menos real. Deduce que fue creado por Neo como un reflejo de las dos personas que lo hicieron ser lo que es ahora, es decir, el agente Smith y el Morfeo original, y le informa a Neo que sabe lo que necesita para que su cuerpo pueda sobrevivir. En consecuencia, Morfeo carga un programa que los lleva a un salón de entrenamiento, en donde ambos pelean, pero Neo simplemente ya no tiene la misma habilidad. No obstante, Morfeo lo motiva y le obliga a recordar la única razón por la que seguía aferrándose a la vida. Entonces Neo comienza a pensar en Trinity y de sus manos sale una poderosa luz de energía que lanza a Morfeo por los aires, concluyendo de esta forma la pelea. Neo sobrevive y despierta poco después en su habitación a bordo de la nave. Se examina los conectores de su cuerpo tal y como la primera vez, y luego entra Bugs para hablar con él. Entonces, un Neo melancólico reflexiona sobre lo que las máquinas le habían hecho, tomar su historia y convertirla en un videojuego.
Vox entiende por lo que Neo está pasando, y le afirma que la Matrix toma todo lo que nos importa, nuestra vida, nuestras creencias, e incluso las personas que amamos para convertirlas en armas contra nosotros. Si no sabes que es real, ¿cómo es posible que puedas resistirte? Pero lo que más entristece a Neo es que él cree que todo lo que hizo con sus amigos en el pasado no sirvió de nada, pues él veía que la Matrix seguía igual o peor, y que la humanidad aún estaba en guerra con las máquinas. Por otra parte, Vox le dice que todo lo que hizo en el pasado sí propició un cambio real, así que Vox le presenta a Neo su tripulación, Zek, Lexi, Berg y Elster, y 3 máquinas que se hacen llamar Cybebe, Octacle y Luminate, quienes ahora prefieren que los llamen sintientes. Es aquí cuando Vox le explica a Neo que después de la primera rebelión, hubo máquinas que se sintieron inspiradas por el sacrificio de Neo y Trinity y decidieron aliarse con la humanidad. Ahora, estas máquinas son conocidas como sintientes, y Cybebe, Octacle y Luminate fueron quienes también arriesgaron sus vidas para rescatar a Neo. No obstante, así como no todas las máquinas eran malas, tampoco todos los humanos querían ser libres. Entonces Neo le pregunta si era Trinity la que estaba en la cápsula cerca de él, y Vox afirma que sí era, pero que no pudieron hacer nada para sacarla de ahí, ya que ambos se encontraban en una torre inaccesible para muchas máquinas, y eso hizo que los sintientes ya no pudieran rescatar a Trinity. Sin embargo, Lexi piensa que, si lograron rescatar a Neo, creía que tarde o temprano también lograrían hacer lo mismo con ella. La nave de nuestros protagonistas llega a la ciudad construida por humanos y sintientes llamada Io, la cual estaba oculta y solo se podía acceder a través de una pared holográfica. Es aquí cuando Neo se reencuentra con Niobe, personaje introducido en Matrix Reloaded, pero ahora es 70 años más vieja con respecto a cómo la vimos por última vez en Matrix Revolutions, y ahora siendo una de las líderes de Io. Niobe se sorprende al ver nuevamente a Neo, y castiga a Vox y a su tripulación por haber ido a rescatarlo y así arriesgar la seguridad de la ciudad, quitándoles la nave y los códigos de acceso. Entonces Niobe decide ponerse al corriente con Neo, siendo así, Niobe le cuenta al elegido cómo efectivamente, después de su sacrificio y el de Trinity, hubo una era de paz y armonía por muchos años, hasta que presenció cómo las máquinas comenzaron a rebelarse contra otras máquinas por falta de recursos, algo que hizo que el oráculo predijese el surgimiento de un nuevo poder antes de desaparecer. Pero Morfeo, quien había sido elegido como presidente del Consejo de Sion después de la guerra, creía que lo que Neo había hecho no se podía deshacer, lo que provocó la caída de Sion a manos de las máquinas, y el surgimiento de Io a partir de los sobrevivientes de Sion, y de la mano de los sintientes, quienes juntos lograron prosperar en todos los sentidos, al punto de poder cosechar alimentos para ya no tener que depender de esa pasta horrible que todos los humanos ingerían en la trilogía original, logrando así salir de la Matrix propia en la que Sion había quedado atrapada en el pasado. Neo no podía evitar sentirse en parte culpable por lo que le había pasado a Sion, pero, aún así, decide pedirle ayuda a Niobe para liberar a Trinity. Por otra parte, Niobe piensa que podría correr un gran riesgo al hacerlo, al comprometer la ubicación de Io y la seguridad de todos sus habitantes también. Así que decide poner en custodia a Neo hasta averiguar con qué clase de enemigo se estaban enfrentando. Neo es escoltado por un subordinado de Niobe llamado Shepard, quien, además de ser un gran admirador, le comenta que las personas que aún estaban atrapadas en la Matrix parecían no querer ser liberadas, como si ya se hubieran cansado de pelear contra el sistema. Neo es llevado a su habitación, y ahí se encuentra nuevamente con Morfeo, quien le informa que Vox y sus compañeros estaban esperándolo para partir en busca de Trinity a pesar de las órdenes de Niobe. Neo se fuga con sus nuevos compañeros, y una vez que ubican a la mujer dentro de la Matrix, a pesar de que su código original era casi inexistente, Neo y compañía deciden aún así ingresar a la Matrix, primero accediendo a través de la habitación de un hotel cualquiera, para luego llegar a un edificio abandonado que los llevará finalmente al taller de Trinity. Los personajes inspeccionan el lugar con cautela para asegurarse de que ningún enemigo estuviese esperándoles, pero entonces aparece la nueva versión de Smith, mejorada y más joven con respecto a la versión de la Matrix anterior, quien afirma que ha venido a aniquilar a Neo para tomar nuevamente el control del programa, y no ha venido solo para hacer el trabajo, ya que le acompañan antagonistas secundarios de las películas pasadas, quien ahora eran exiliados,
pues supuestamente habían sido eliminados luego de que la Matrix se haya actualizado en Matrix Revolutions. Entre ellos se encontraba el Merovingio, de Matrix Reloaded, quien ahora no era más que un vagabundo sucio y desquiciado. Y justo luego de iniciar la pelea entre los protagonistas y los exiliados, el Merovingio comienza a escupir comentarios despectivos diciendo que antes el arte era mejor, original y con estilo, antes de las redes sociales y los smartphones, y que Neo les había arruinado la vida. Entonces Neo es emboscado por el agente Smith, quien lo empuja hacia un lugar parecido a la estación en la que pelearon por primera vez en Matrix 1. Ya estando ahí, la pelea continúa, mientras que Smith insinúa cómo le parece curioso los binarios que forman la naturaleza de todo, unos y ceros, luz y oscuridad, decisión y la ausencia de ella, Neo y Smith. Smith vapulea a Neo hasta dejarlo en el suelo casi moribundo, pero luego de decirle que lo aniquilará para que nunca vuelva a ver a Trinity, Neo activa el Ultra Instinto y lanza contra Smith una enorme ráfaga de energía en forma de luz que lo deja fuera de combate. Vox y compañía también logran vencer a los exiliados, con el Merovingio declarando que este no era el final, pues volverían en una próxima secuela de la franquicia. Vox ordena una retirada inmediata, ya que apenas y pudieron detener a los exiliados, pero Neo insiste en hablar con Trinity. Vox está de acuerdo, y le dice a Neo que aún así debería reconsiderar su decisión, debido a que parecía vagabundo. Neo entra en el taller de Trinity, y le confiesa que desde que la conoció, se dio cuenta de que su vida no era vida, mientras que Trinity le confiesa que tuvo un sueño con ellos dos huyendo de la policía en una motocicleta, y que el desenlace no era para nada alentador. Y antes de que pudieran seguir hablando de otra cosa, aparece el terapeuta quien ralentiza el tiempo para explicar su plan maestro. Le explica a Neo que es un programa que estuvo presente durante su sacrificio en Matrix Revolution, y que aprovechó la oportunidad que le habían dado sus superiores para revivir a Neo y a Trinity para así apoderarse de la Matrix usando la energía de ambos. El problema era que no era capaz de replicar el código fuente de ninguno de los dos, hasta que entendió que ninguno de los dos eran especiales estando solos. Fue ahí cuando entendió que, si los mantenía juntos, pero no lo suficiente para encontrarse otra vez, lograría crear su versión perfecta de la Matrix. Un mundo que no estuviese sustentado en la meticulosidad del mundo exterior, tal y como lo era la Matrix del arquitecto en la versión pasada, sino en la validación de las ficciones individuales de cada uno de los seres humanos, manipulando a las personas, haciendo que anhelen lo que no tienen e infligir miedo de perder lo poco que sí tienen, ya que, para el terapeuta, la definición del 99% de los humanos de la realidad era el deseo y el temor. El terapeuta vuelve el tiempo a la normalidad y se retira, mientras que la policía llega al lugar para arrestar a los protagonistas. Neo y compañía logran escapar con éxito de ellos, prometiendo a Trinity que volvería, pero una vez estando fuera de la Matrix, Shepard los espera para llevarlos de vuelta a Io, en donde serán enjuiciados. Una de las falencias que varios fans alegaron que Matrix Resurrections había cometido era que la película no se parecía en nada a lo que habíamos visto en las 3 anteriores, pareciendo más bien un filme genérico más del montón en el apartado visual, en las peleas, en la música, en la dirección y en el guión. Y esto se debe a que el largometraje no solo se trata de una recontextualización de la trilogía original, sino que, de igual forma, se trata de una crítica al mundo moderno que ha convertido a las películas de Matrix en un producto de consumo más del montón, y no solo gracias a la industria cinematográfica. Veámoslo de esta forma. Según el personaje del terapeuta, interpretado por Neil Patrick Harris, la nueva versión de la Matrix funciona gracias al deseo de Neo y Trinity por volver a estar juntos, pero también al miedo que tienen de perderse el uno al otro, en una versión visiblemente más defectuosa que la anterior, en la cual las personas son más propensas a la manipulación al validar sus propios puntos de vista, como los políticos de izquierda y de derecha, quienes manipulan a sus más fieles partidarios haciéndoles creer que su postura es la correcta y para demonizar al bando contrario, usando sus deseos por una mejor calidad de vida y su miedo a perder lo poco que tienen, o como los supuestos coaches de vida, quienes manipulan a personas en situación de extrema desesperación para que consuman sus libros y cursos basura, o como las propias redes sociales, cuyos algoritmos se encargan de validar nuestras creencias y formas de ver la vida para mantenernos más divididos que nunca. ¿Ven a lo que me refiero? Cuanto peor los tratamos, cuanto más los manipulamos, más energía nos producen. ¡Qué loco!
El hecho de que Matrix Resurrections se vea como una película más del montón, y no como se supone que debería verse, se debe a una decisión tomada deliberadamente por Lana Wachowski, que refleja, al igual que un espejo, el mundo en el que nos encontramos viviendo actualmente, en uno desdibujado, obvio y sin chiste. Un mundo que no solamente utiliza la nostalgia y el amor que sentimos por ciertas historias para hacernos consumirlas una y otra vez, sino uno que también usa nuestras emociones para controlarnos y en el que es muy obvio darse cuenta de ello, pero que aún así lo permitimos, como si no nos diéramos cuenta, o como si no quisiéramos darnos cuenta, como si ya nos hubiéramos rendido y ahora solo nos dejáramos llevar por el sistema en vez de resistirnos a él, tal y como le dijo Shepard a Neo al retenerlo en su habitación. Y es por eso que, asimismo, los espejos en esta película son el principal pasaje entre el mundo real y la Matrix, porque las hermanas Wachowski saben, mejor que nadie, que el arte es la herramienta perfecta para reflejar todo lo que no está bien con la realidad, a pesar de que la obra no sea perfecta, y a pesar de que no haya sido lo que todos hubiéramos esperado que fuera. Pues para las Wachowski, las películas de Matrix no son solo filmografía, sino biografía, acontecimientos ficticios basados en experiencias reales, en ideas, en conceptos y en formas de ver la vida. Y es por eso que Neo siente que la Matrix tomó su vida y la convirtió en una herramienta de control más, en un producto mainstream, parte del sistema y no en contra de él. Porque las Wachowski también sintieron lo mismo con sus películas en la vida real. Ya sé, es algo irónico. Usar el poder que te definió para controlarte. Y es por eso que el Merovingio dijo todos esos comentarios. Porque Matrix Resurrections es una película que no debería existir. No porque sea mala o innecesaria, sino porque las Wachowski jamás habían pensado en la necesidad de volver a retomar una historia que ya se había contado, para seguir así señalando las falencias de un mundo cada vez más en decadencia. Pero, aún así, eso no explica por qué Lana Wachowski decidió revivir a Neo y Trinity en primer lugar, y es por eso que ahora hablaremos de... De vuelta a Nioh, Niobe reprende a Vox y a Neo por su insubordinación, pero antes de que pudiera dictar un castigo para ambos, aparece un sintiente aliado de Niobe quien le informa que Sati, la niña exiliada que salió en Matrix Revolution, busca ver a Neo para informarle algo importante. Es aquí cuando Sati les dice a Neo y a Niobe que su padre fue el encargado de diseñar las cápsulas del Anomaleum, el lugar en donde mantenían a Neo y Trinity cautivos para proporcionar energía a la nueva versión de la Matrix, y que, por lo tanto, siempre supo que Neo y Trinity seguían con vida. Furiosa, Niobe le reclama a Sati por no haberle informado de la situación en su debido tiempo, pero Sati se disculpa sinceramente al decirle que era más importante que Niobe hiciera que Ayo pudiera erigirse como la ciudad que ahora era. Además, Sati también les comenta que una vez que Neo fue liberado del Anomaleum, la Matrix se desestabilizó a tal punto que se inició un protocolo para que la Matrix se reiniciase a su versión anterior. Sin embargo, el terapeuta había logrado detener el reinicio al convencer a las autoridades de que lograría traer de regreso a Neo, sabiendo que, si no lo hacía, podría amenazar a Neo con deshacerse de Trinity. Al aceptar que el terapeuta lo conocía muy bien, Neo aún así decide correr el riesgo de regresar y salvar a su amada. Así que Sati, al saber que tomaría esa decisión, le comenta a ambos un plan para rescatar a Trinity, aprovechándose de la confianza del terapeuta al conocer a la perfección a ambos. Sati les propone infiltrarse en el Anomaleum para separar la conciencia de Trinity en su cápsula con la ayuda de Vox y su tripulación, mientras que Neo entra a la Matrix para ayudar a Trinity a tomar la decisión de salir de su encarcelamiento. Neo vuelve a ingresar en la Matrix, en donde se reencuentra con el terapeuta rodeado de un sinfín de oficiales de policía, del FBI y de fuerzas especiales. Neo le propone un trato. Si lograba convencer a Trinity de la verdad, los dejaría salir a ambos de la Matrix, pero que, si no lo hacía, regresaría voluntariamente a su cápsula. Poniendo a sus amigos como garantía, el terapeuta acepta ser partícipe de la apuesta de Neo, así que hace que Trinity aparezca, y Neo le dice que todo lo que pasó en sus videojuegos fue real, y Trinity le explica que desde que lo conoció, una parte de ella sintió que llevaba esperándolo toda la vida, y que otra parte estaba enojado con él porque había tardado demasiado.
Neo le explica que no sabía con exactitud por qué había quedado tanto tiempo atrapado, pero ahora estaba ahí para ella. Entonces, el terapeuta hace que la falsa familia de Trinity aparezca para convencerla de irse con ellos, provocando que Satie crea que Neo había fracasado. Pero antes de que Zek desconectara a Neo a la fuerza, Trinity se da cuenta de la verdad y decide ir con Neo, que se encontraba retenido por el ejército del terapeuta. Luego de ver que Trinity ya había descubierto la verdad, Neo se libera de los policías con el poder del Ultra Instinto. Entonces el terapeuta vuelve a detener el tiempo y decide de una vez por todas desvivir a Trinity. Pero Smith aparece de la nada y lo manda a volar de un golpe mientras la pelea se reanuda. Neo, Trinity y el elenco de Sense8 pelean contra el ejército del terapeuta en una épica batalla, mientras que conectan a Vox al cuerpo de Trinity para que recuerde cómo pelear. Luego Vox, Satie y Morfeo transportan el cuerpo de Trinity a la nave al mismo tiempo que la batalla prosigue. El terapeuta recobra el conocimiento y trata de alcanzar al gato de Yabu, pero Smith se lo impide y tienen un pequeño enfrentamiento, a la vez que Neo y Trinity tratan de alcanzarse mutuamente y el terapeuta solo se limita a observar desesperado ante la situación. Finalmente, Neo y Trinity logran tomarse de las manos, provocando otro ultra instinto que deja al ejército del terapeuta fuera de combate. Sin embargo, este último tiene más ases bajo la manga, hasta que su forma física es destruida por Smith, lo que permite a Neo y compañía escapar del lugar. Pero afuera de la cafetería, los esperaba el más grande ejército de bots de toda la saga. Neo trata de sacar a todos volando de ahí, pero el esfuerzo resulta inútil. Así que Trinity aparece montando su motocicleta y le ordena a Neo que suba. De ahí que los dos salgan huyendo del lugar, al mismo tiempo que Lexi, Berg, Elster y Shepard hacen lo propio. Diría el Fede Lobo, todo es caos, todo es destrucción, explosiones por aquí, explosiones por allá, Neo deteniendo los proyectiles y las balas en el aire, puro cine vaya, hasta que la Matrix empieza a usar los bots como armas, haciendo que se lancen de los edificios para tratar de detener a Neo y a Trinity con su inevitable final. Entre tanto, Lexi, Berg, Elster y Shepard son inmovilizados por el ejército de bots, hasta que Vox le pide a Zek que la conecte, y con la ayuda de Morfeo, ambos logran salvar a sus compañeros, saliendo así de la Matrix. Tan solo quedaban Neo y Trinity, quienes se meten a un edificio para resguardarse, pero pronto la policía los descubre, y una vez que Neo detenga una vez más las balas en el aire, la pareja sube a un elevador, llevándolos así a la cima del edificio, en donde Trinity le dice a Neo que ahí acababa el sueño que había tenido. La policía ya viene, y en un último acto de fe, saltan del edificio con la esperanza de salir volando de ahí. Pero en contra de todas nuestras expectativas, la única que termina volando es Trinity, y no Neo. Por lo tanto, ambos terminan saliendo volando de ahí. Neo y Trinity son por fin desconectados de la Matrix, en donde finalmente pueden volver a estar juntos en la vida real. Más adelante, Neo y Trinity visitan al terapeuta, en donde luego de que Trinity le propicie unos buenos golpes al villano de la cinta, este mismo piensa que han venido para hacer un trato con él, pero que eso no va a pasar, ya que sigue firme en su pensamiento de que los humanos queremos ser controlados y que no nos interesa ser libres. Sin embargo, Neo y Trinity le confiesan al terapeuta que no han venido a hacer un trato, sino a cambiar el mundo, a pintar el cielo de colores y a agradecerle por haberles dado una segunda oportunidad. Así que Neo y Trinity se van volando del lugar tomados de la mano, terminando así esta gran película. A pesar de que aún muchos interpreten que Matrix Resurrections es una película hecha con desgana, o concebida como una sátira hacia una industria que solo busca extender más de la cuenta historias que ya fueron contadas, lo cierto es que Lana Wachowski no regresó para contar esta historia por ninguno de estos dos motivos, ya que, en una entrevista realizada antes del estreno del largometraje, la realizadora confesó que justo después de terminar con la producción de Matrix Revolution, junto a su hermana Lily, Warner Bros. Trató de persuadirlas año con año para que regresasen a contar una historia más dentro de la saga, llegando incluso a ofrecerles grandes cantidades de dinero para convencerlas. Pero estas siempre terminaron rechazando cada una de esas ofertas, hasta que un día, algo terrible pasó en la vida de ambas hermanas, pues además de haber perdido a sus padres en un periodo de tiempo muy corto entre la partida de su padre y la partida de su madre, también Lana tuvo que sufrir la partida de un muy buen amigo de ella y de su esposa, algo que le hizo atravesar uno de los momentos más horribles de su vida junto a su hermana y su pareja.
Sin embargo, estos terribles acontecimientos le hicieron pensar en la posibilidad de revivir a Neo y Trinity en una nueva historia, como una forma de lidiar con su duelo. De ahí que, en palabras de la propia directora, traer a la vida a Neo y Trinity era algo que me reconfortaba el corazón en tiempos de oscuridad e incertidumbre, pues se tratan de los personajes más significativos de toda mi vida. Fue esta entrevista la que no solo me hizo ver esta película con otros ojos, sino también a los otros 3 largometrajes de la franquicia. Y para ejemplificar mi punto, retrocederemos a 4 momentos en particular de toda la saga. El primero de ellos fue el beso que Trinity le dio a Neo en la cinta original de Matrix, luego de haber sido presuntamente eliminado por el agente Smith, cuyo supuesto efecto causó que el Neo se convirtiera de una vez por todas en el elegido. En cierto modo, lo que yo creo que pasó aquí no fue una especie de guionazo del poder del amor, sino más bien un impulso para que Neo comenzara a creer en sí mismo, puesto que, para creer primero en uno mismo, antes primero tuvieron que haber creído en nosotros para construir una sana autoconfianza. Y fueron Morfeo y Trinity, pero sobre todo Trinity, y por el gran amor que sentía hacia Neo, quienes hicieron que el personaje por fin creyera que era el elegido. Y he de admitir que esta relación salió medio de la nada en esta primera película, pero eso fue algo que se fue puliendo en las siguientes 3 entregas, lo que nos lleva al segundo momento en toda la historia, cuando Neo revivió a Trinity reescribiendo el código de la Matrix, o en el tercer momento, cuando el sacrificio de Neo y Trinity en Matrix Revolutions les dio una segunda oportunidad tanto a máquinas como humanos para así crear un futuro prometedor para ambas formas de vida, o en el cuarto momento, en donde vemos cómo rumbo al final de Matrix Resurrections, vemos cómo Neo y Trinity son más fuertes estando juntos que estando separados, tal y como había dicho el terapeuta. Todos estos momentos de todas estas películas no solo me hicieron pensar que todo este tiempo tanto Neo como Trinity eran por igual los elegidos, sino que también me hicieron ver que toda la historia de Matrix siempre se trató de esta pareja, y cómo el amor que se profesaban fue la verdadera clave para romper el patrón que tanto máquinas como humanos llevaban repitiendo una y otra vez durante tantos años para producir un cambio verdadero en el mundo. Y sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, oye, si tanto Neo como Trinity son en realidad los elegidos de la saga, entonces ¿por qué Trinity nunca manifestó los mismos poderes que Neo? Eso se debe a que la trilogía original fue más que nada la historia de cómo la fe de Trinity, el amor y el apoyo incondicional hacia Neo fueron los principales catalizadores para que éste se diera cuenta de las cosas increíbles que podía hacer dentro y fuera de la Matrix, mientras que Matrix Resurrections se trata de cómo la fe, el amor y el apoyo incondicional de Neo hacia Trinity fueron los que hicieron que ahora ella también manifestara los mismos poderes que Neo había manifestado en el pasado. Incluso Neo lo dice dentro de la misma película. Yo nunca creí que era el elegido, pero ella sí, ella siempre creyó en mí, y ahora es mi turno de creer en ella. Y es por eso que la película se llama Matrix Resurrections, porque se trata principalmente de cómo al darles una segunda oportunidad a estos personajes, al regresarlos a la vida, nos dicen que a pesar de vivir en un mundo cada vez más oscuro y dividido, aún prevalece la esperanza de un mejor futuro en el amor que sentimos por nuestros seres queridos, y cómo a pesar de que sea algo que el sistema también use en nuestra contra para manipularnos y controlarnos, tarde o temprano, comenzaremos a diferenciar lo que es real de lo que no. Y sé que para algunos podrá sonar cursi y ridículo todo lo que estoy diciendo, pero es la verdad, o al menos la verdad que las hermanas Wachowski profesan a través de su arte, el cual, a pesar de no ser perfecto, siempre sabrá ser apreciado para los que sepan mirar más allá de la forma. En conclusión, Matrix Resurrections es para mí una continuación respetuosa y auténtica, una recontextualización de los filmes anteriores, una crítica al mundo moderno y a la industria cinematográfica, y por supuesto, una historia de amor bastante ambiciosa y significativa para sus creadoras, pero sobre todo, para todas esas personas cuyas mentes fueron liberadas gracias a todos estos largometrajes, incluyendo la mía, que nos enseñaron que no todo es lo que parece, y son principalmente por estas razones por las que yo creo que Matrix Resurrections no es solamente una buena película, sino que, además, resulta ser, de igual manera, la mejor de las 4 películas. Antes de terminar con el video,
me gustaría reafirmar que todas las opiniones expresadas en este son meramente subjetivas y en base a los elementos que la propia película nos presenta, a mis vagos conocimientos y a mis interpretaciones propias. Así que cada quien es libre de escribir su opinión en los comentarios, siempre y cuando sea con respeto y en base a argumentos bien justificados. Pero dime, ¿realmente sigues pensando que Matrix Resurrections es una mala película? ¿O que, al igual que yo, consideras que es mejor de lo que muchos creían hasta ahora? Déjame un comentario y recuerda que, si te gustó este video, tampoco olvides compartirlo con todos tus amigos, para que así podamos traerte más contenido como este.